Bien, quiero iniciar entonces compartiendo un poco con ustedes una imagen. Creo que vemos un poquito allí. Se está proyectando. Podemos visualizar. Buen día, profe. Sí, se visualiza perfectamente. Gracias, Nicolás, por darme el avisito. Voy a agrandar un poquitito. Vemos allí. ¿Me, me pueden ayudar? ¿Me pueden contar un poquito qué estamos viendo? Cecilia, ¿estás por allí, Cecilia? Catalina, Buen día, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿Estás ¿y usted? bien? Sí. ¿Qué te parece lo que estamos viendo, Catalina? ¿Qué podés rescatar? ¿Qué te llama la atención de esos gráficos que estamos viendo? Y que están todos rodeados de las redes sociales y a un lado deja el libro, ¿verdad? Sí, No, hoy en día, por ejemplo, ya no se utilizan los libros, las hojas, sino directamente se utiliza todo lo que es digital. sí. Muchas gracias, Catalina. ¿Alguien más que quiera compartir? Profe, quiero decir algo también ahí. Sí. Generalmente nosotros nos manejamos más en el mundo digital, pero en cuestión de los libros dejamos de lado, pero sin embargo es mucho más importante leer un libro que estar todo el tiempo con las pantallas. Eh, el cerebro se desarrolla más leyendo las hojas. Así Con mismo. eso también te ayuda a prevenir muchas enfermedades, ¿verdad? Como decirte el Alzheimer, Hoy en y día otras que más también. así mismo, Catalina, gracias por Estimula tu mucho, valioso aporte. sí, estimula mucho la cognición los libros, te abre la mente. Muchísimas gracias, Catalina. Y realmente así como estabas mencionando, el cerebro Y se en la otra gráfica estimula. de abajo, profe, figura, ¿verdad? Una reunión, ¿verdad? Sí, Con personas que están teniendo, y sí, hay personas que tienen libros, o sea, que cuadernos de anotaciones, y otros también que tienen eh, la pantalla, la computadora, ¿verdad? otros Generalmente ya estamos ahí en una reunión que están de todo. así mismo. Gracias, Catalina. ¿Alguien más que Dale. quiera compartir? A ver, ¿alguien más que esté por allí despierto, despierta, quiere compartir? Tomás, ¿estás por allí? Tomás, ¿estás allí? Nicolás, ¿querías participar? Sí, yo lo que aprecio es que el individuo está muy diversificado en muchos temas y un poco aislado en lo que sería la conexión física, la presencialidad o temas de estudio físico o los libros. Ya está en un bloque, parece, de digitalización. Ah, Pero tampoco es que esté
apartado de lo que es los libros y la presencialidad. Es como una pieza más en una casa. Así mismo. Muchísimas gracias, Nicolás. Así como estuvieron ya participando los compañeros, estos tres gráficos, ¿verdad? Que pude seleccionar de manera representativa, es nuestro día a día, es lo que pasaría a formar parte de nuestras herramientas fundamentales en el desarrollo un poco de lo que es nuestra labor de docentes, ¿verdad? De educadores. Sabemos que hoy en día nosotros tenemos muchos recursos proporcionados por la tecnología, así como ya mencionábamos en las clases anteriores. Son recursos que se van generando justamente para facilitar nuestro trabajo, para enriquecer y para fortalecer el día a día. Tenemos también el gráfico de la biblioteca, nuestra biblioteca que quien más, quien menos hemos pasado por una formación utilizando los libros, visitando las bibliotecas. Son recursos que el docente o que el estudiante no puede dejar de lado, ¿verdad? Así como decía la compañera, hoy en día estamos teniendo muchísimas recomendaciones de volver a la lectura en textos escritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve, ¿verdad?, que el cerebro se estimula, que a través de su plasticidad y a través de la lectura se pueden evitar un montón de afecciones, inclusive cognitivas, que después, a medida del tiempo, uno va desarrollando. Eh, Estimula la creatividad, genera la posibilidad de adquirir nuevos vocabularios, un montón de beneficios que utilizar estos recursos nos dan a nosotros como docentes y también como estudiantes. Y tenemos allí también el otro gráfico donde mencionaba la compañera y el compañero, personas trabajando, compartiendo y utilizando, vemos que hay diferencias generacionales, ¿verdad? Que utilizan diferentes recursos y eso también forma parte de lo que es nuestro día a día, el aprender de otros, el aprender con otros y construir un poco juntos, ¿verdad? Como personas, como pertenecientes a una institución, ya sea de educación superior, privada o pública. La clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre el docente como movilizador de recursos. Todos los recursos que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestras actividades pedagógicas son valiosísimos. Nosotros como educadores tenemos que tener la cualidad o ¿cómo se dice? La característica de poder movilizar estos recursos a nuestro favor, ¿verdad? A nuestro favor, buscando siempre construir el aprendizaje significativo con nuestro grupo de estudiantes. Entonces, vamos a ver un poquito las diferencias que hay entre estos recursos, los beneficios que nos otorgan y después vamos a concluir eh, mirando juntos un poco todo el aporte de cada uno de estos recursos y vamos a inclusive poder ver que no todos los recursos se utilizan de forma independiente, ¿verdad? Por eso habla del docente como movilizador de recursos, saber utilizar, saber crear y encontrar muchas veces el espacio correcto para poder aplicarlos también. Dice allí una frase muy inspiradora: un buen docente no solo enseña, inspira, conecta y transforma con los recursos que tiene a su alcance. Muchas veces también nos vamos a encontrar con limitaciones teniendo en cuenta un poco nuestro contexto. Vamos a encontrarnos con a lo mejor algunas carencias, pero allí está esa magia o ese plus que tiene nuestra vocación de poder generar, de poder crear y tratar de conectar al estudiante
para que podamos juntos, ¿verdad?, construir su aprendizaje. Bien, quiero recordar un poquito lo que ya estuvimos mencionando. El docente no se limita a ser un transmisor de conocimientos, sino se erige como un mediador y movilizador de recursos. Estos recursos cognitivos, emocionales, tecnológicos, institucionales, culturales y sociales para propiciar aprendizajes significativos y transformadores. Ya habíamos mencionado que con la didáctica moderna, ¿verdad? La figura del docente como único recurso, como única autoridad dentro de lo que es el desarrollo y la construcción del proceso de clase, se deja de lado para que tomemos, ¿verdad?, el rol de constructores, el rol de mediadores, el rol de facilitadores para que nuestros estudiantes puedan construir su propio aprendizaje, siempre y cuando no nos desliguemos de lo que es nuestro rol principal, ¿verdad? Habíamos mencionado eso. Ser mediador no significa que yo tengo que desligarme o deslindarme de lo que es mi función y mi rol dentro del proceso de clase. Mi figura sigue siendo una figura clave porque nosotros tenemos que entender que la figura del docente es una de las profesiones, ¿verdad?, que no va a poder ser, no va a poder ser reemplazada eh, tan fácilmente. Como seres humanos necesitamos ese acompañamiento, ese contacto social para fortalecer un poco esa nuestra parte humana. Y ese es el plus que tiene el rol del docente en el aula. Entonces, acompañamos el proceso de clase, ayudamos al estudiante a construir, pero siempre, ¿verdad?, facilitándoles las informaciones básicas a través de estos recursos que hoy estamos compartiendo. Dice, la figura del docente como movilizador implica la capacidad de articular. Articulamos saberes, herramientas y estrategias didácticas que potencien el desarrollo integral del estudiante. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos la autonomía, la creatividad y la responsabilidad en el proceso formativo. Eso es lo que buscamos desarrollar o potenciar en nuestros estudiantes. Mencionábamos las cualidades del docente en la clase pasada. A ver si recordamos una de las cualidades del docente. A ver, ¿quién me ayuda? Moisés, ¿estás allí? Sí, profe, creo que el docente debe ser un facilitador de la información, es decir, que la información que va a transmitir, o sea, el conocimiento, mejor dicho, sea accesible y entendible al alumnado. Debe ser entendible lo que desea transmitir. Muchas gracias, Moisés. Asimismo, una de las cualidades principales que estuvimos mencionando es el conocimiento, ¿verdad?, de lo que se va a estar enseñando. El hecho de que nosotros pasemos a desempeñar un rol de guía es un compromiso muy, muy grande, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer mínimamente lo que vamos a enseñar, prepararnos, preparar los recursos que vamos a utilizar y estar siempre abiertos también a poder, si es necesario, reestructurar o reorientar todas las actividades o los procesos que nosotros nos vamos planteando. Hablábamos del dinamismo de la educación, ¿verdad? Una educación dinámica hoy en día nos moviliza a todos, nos moviliza en el sentido de que la información que hoy podemos nosotros compartir, mañana a la mañana podemos tener un montón de nuevas bibliografías, un montón de nuevos recursos. Entonces, siempre tenemos que tener también esa apertura para poder incorporar los nuevos conocimientos, las nuevas estrategias para fortalecer nuestra labor y no descartar, pero sí ir aprovechando
todo lo que nosotros vamos construyendo también en nuestro proceso de clase, ¿verdad? Con nuestros estudiantes. Dice, la docencia universitaria, nosotros nos preparamos para insertarnos en ese campo, ¿verdad? Muchos de ustedes ya tienen esa rica experiencia, están fortaleciendo nada más lo que es su día a día. Entonces, la docencia universitaria requiere un saber hacer que articule. ¿Qué tenemos que articular? ¿Qué tenemos que, como se dice en palabras sencillas, juntar nuestros recursos personales y contextuales en función de los objetivos formativos? La profesionalización docente se vincula estrechamente con la gestión inteligente de recursos pedagógicos y humanos, entendidos no como instrumentos aislados, sino como medios para la construcción compartida del conocimiento. ¿Cuáles son los recursos personales que nosotros como docentes universitarios podemos tener o mencionar, ¿verdad? Como ya decíamos, nuestra preparación, el manejo del currículum, las actitudes personales, el compromiso, la responsabilidad, la actitud abierta, el buen trato hacia los estudiantes, el manejo de todo lo que es el marco normativo de nuestra labor, todo, todos esos recursos que hacen a nuestra formación personal. Ustedes saben que podemos, como se dice, participar de varios espacios de formación y de crecimiento, tener las acreditaciones, los títulos correspondientes, pero ese es nuestro ser persona, ese es nuestro ser, nuestro saber ser con los demás, saber convivir con los demás, es lo que muchas veces también nos marca o nos identifica como profesionales, ¿verdad? Sabemos que para que haya un buen aprendizaje se tienen que generar emociones, ¿verdad? Y solamente nosotros, los educadores, los docentes, podemos generar esas emociones en nuestros estudiantes si nuestros recursos personales sabemos aprovechar y sabemos direccionar también, ¿verdad? Eh, Habla de nuestros contextos también. Nosotros entendemos y sabemos que hay muchas diferencias de contexto, ¿verdad? Una universidad o una institución de educación superior pública tiene un contexto diferente a lo que es una privada. Así también aquellas sedes que están, por ejemplo, en las ciudades, otras están, ¿verdad? Distribuidas en los distritos. Cada institución o cada contexto nos generan ciertas condiciones externas que hacen que nuestros estudiantes puedan, ¿verdad?, llegar a ese aprendizaje significativo que es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? También dice utilizar inteligentemente o gestionar los recursos pedagógicos y humanos. ¿Qué les parece a ustedes que cuando un docente puede gestionar recursos? ¿Cuándo se ve la necesidad de gestionar recursos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Aquellos quienes ya están en educación superior, quienes ya están en aulas, en la universidad, gestionamos a veces recursos como docentes. Profe, para hacer la retroalimentación o detectando que el alumno no está comprendiendo también el, el tema en sí, ¿verdad? Debemos buscar otra manera, ¿verdad? Y hacer la gestión correspondiente, planificar, hacer una buena planificación nuevamente para que el participante pueda o sea, que el docente pueda despertar el interés del participante, porque todo abarca de la emoción también del alumno, en este caso sería del participante, ¿verdad? Así mismo, Nidia. María Nidia, muchas gracias por participar. Tenemos que entender que no siempre nosotros vamos a encontrarnos con todos los recursos disponibles.
nuestra profesión, ¿verdad? O nuestro rol muchas veces se va a tener que encontrar con situaciones donde nosotros tenemos que, como dice allí, generar, buscar, tratar de articular los instrumentos necesarios como para utilizar en el desarrollo de una clase, ¿verdad? Nosotros podemos irnos a un curso, planificamos toda una clase con la utilización de recursos tecnológicos, nos trasladamos hasta ese lugar, eh, por A o B motivo no nos encontramos con los medios necesarios, entonces tenemos que ser capaces de saber sobrellevar esas situaciones que se nos plantean, ¿verdad? No siempre vamos a encontrar todos los recursos, ya sean pedagógicos o también humanos, que hacen que se facilite nuestro trabajo. Tenemos que saber cómo podemos ir mejorando y, como decía también la compañera, trabajar en función de lo que es un poco ese estudiante. No ir a nuestras salas de clase, cumplir nuestros respectivos horarios y nos retiramos, ¿verdad? Sabemos que por el enfoque sociocrítico, el pedido a gritos que nos pide un poco ese nuestro plan estratégico es mirar más allá de lo que es el día a día del estudiante, conocerle, tratar de acompañarle y de potenciar las diferencias, ¿verdad? Esas diferencias que en el aula a veces tememos, pero sin embargo es lo que nos ayuda a enriquecer y a fortalecer la socialización también dentro de la sala de clase. Dice, el docente como movilizador de recursos múltiples, y está resaltado allí, ¿verdad? Es aquel que desempeña un papel activo y estratégico en el proceso educativo, identificando, seleccionando y utilizando una variedad de recursos para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Como decíamos también en las clases pasadas, cada, cada época tiene sus respectivos desafíos. Y el hecho de que nosotros trabajemos con personas y estemos insertos en el ámbito de la educación siempre nos va a llevar a encontrarnos con nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando en ciertos aspectos y necesitamos responder a las necesidades que la sociedad o que el contexto actual nos exige como profesionales de la educación. Decíamos anteriormente, nos encontrábamos con el desafío de la virtualidad. Nos fuimos formando, fuimos desarrollando ciertas habilidades, nos fuimos, como se dice, adentrando a ese mundo mágico de la virtualidad y fuimos avanzando. Cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Cada uno tiene su ritmo, su tiempo, pero iniciamos y estamos avanzando. Posteriormente nos encontramos con la educación inclusiva, que es un desafío que nos interpela día a día y que también es en nuestro nivel en educación superior. Ya estamos trabajando fuertemente por todo lo que tenga que ver en el proceso. Ya pasamos la sensibilización y ahora estamos en la construcción de los espacios inclusivos, ¿verdad? Y hoy en día nuevamente tenemos otro desafío que es un poco adaptarnos y trabajar con los recursos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Con las diferentes aplicaciones, con todo lo que nos ofrece un poco también la tecnología. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros como movilizadores de recursos múltiples? Saber seleccionar, saber utilizar todo en favor de enriquecer, para enriquecer, ¿verdad? Nuestro proceso de clase y para llegar un poco al resultado que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que es el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes y también el logro de los objetivos en nuestra materia. Habla de allí de desempeñar un papel activo. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que siempre tratar de liderar el proceso de clase, ¿verdad? Nuestros estudiantes tienen un montón de posibilidades, tienen un abanico de recursos
los cuales nosotros tenemos que saber aprovechar y saber ayudarles a enfocarse y a enfocar también nuestra sala de clase. Por eso es muy importante que nosotros seamos siempre curiosos y que siempre haya ese, ¿cómo se dice? Esa cuota de lo que es un poco el asombro, el temor en nuestra labor, para seguir formándonos, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a movilizarnos a nosotros mismos como docentes y no estancarnos, ¿verdad? En el mal uso de la palabra, no quedarnos con lo que ya sabemos y 10 años estamos trabajando lo mismo, eh, no nos dimos cuenta que eso ya evolucionó, ya cambió. Tenemos que ser siempre curiosos y autoformarnos. Vuelvo a repetir, una vez que nosotros entremos en este maravilloso mundo de la docencia, somos eternos estudiantes, porque vamos aprendiendo día a día con nuestro contexto y también con los estudiantes con quienes tenemos la posibilidad de construir el aprendizaje. Vemos un poquito allí, dice, los tipos de recursos disponibles en la práctica docente. Y volvemos a ver un poco allí todo lo que relacionado un poco con las TIC, todo lo que nos ofrece. Sabemos que hoy en día con un clic, con un botón, podemos tener acceso a un montón de, de recursos, en bibliotecas virtuales, tenemos acceso a un montón de herramientas que no solamente ayudan en el desarrollo, sino también dinamizan el proceso de clase, nos ayudan también en la parte lúdica. Tenemos como dice allí, una caja de herramientas. Vemos también la biblioteca con los recursos que son los recursos tradicionales, los libros, vemos allí los recursos utilizados, ¿verdad? Vemos un globo terráqueo. Estos recursos que hacen a la formación también de una institución educativa de educación superior, ¿verdad? Y vemos allí también a las personas quienes comparten sus respectivos saberes, sus respectivas líneas también. Vamos a hablar un poco de los recursos personales, como su título dice, personales, que hacen un poco referencia a los saberes que podemos nosotros construir como profesionales de la educación, las actitudes que podemos también demostrar, los valores y las experiencias. Esto es el conjunto de lo que son los recursos personales. ¿Y en dónde se enfocan estos recursos? Se enfocan un poco en lo que es la figura del docente y también nosotros podemos identificar en nuestro grupo de estudiantes, ¿verdad? Los recursos personales constituyen la base sobre cual el docente construye su identidad profesional y su práctica pedagógica. Qué importante. Incluyen saberes disciplinares, los saberes didácticos y los saberes experienciales que conforman el acervo profesional del educador. Estos saberes se expresan no solo en el conocimiento teórico de la materia, sino también en la capacidad de traducirlo en estrategias comprensibles y significativas para los estudiantes. Dice, es la base, constituye la base sobre la cual el docente construye su identidad profesional, como ya mencionábamos y volvemos a repetir. La suma total de estos recursos hacen que nosotros podamos construir nuestro sello profesional, ¿verdad? Ese conocimiento de lo que estamos transmitiendo, esa capacidad, esa actitud que denote nuestra vocación por acompañar el proceso de crecimiento del estudiante, los valores que nosotros como personas podemos formar o podemos construir y también como profesionales, ¿verdad? Y nuestras experiencias. Decíamos, una de las cualidades también dentro de las 10 cualidades que habíamos ya compartido en clases anteriores, hacía referencia importante a lo que es la experiencia. Y decíamos nosotros en clase también,
la experiencia hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, no, no excluir, ¿verdad? Aquella experiencia, sino transformar en un recurso para el aprendizaje. Todo lo que nosotros vamos viviendo en nuestro proceso de educadores y de estudiantes también es lo que a nosotros nos hace identificarnos, nos hace enfocarnos y construir lo que nosotros realmente, cómo nosotros queremos llevar adelante nuestra profesión. ¿Alguien que quiera mencionar algo? ¿Quiera preguntar? ¿Estamos bien? ¿Avanzamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son importantes estos recursos personales? ¿Sí? ¿Están por allí? Sí, profe, son muy importantes, pero también quisiera aportar algo sobre Sí. el tema de conocimiento que siempre dice, ¿verdad? Que el docente universitario debe enfocarse en el saber, ¿verdad? Pero también tiene que enfocarse en el ser, ponerse en el lugar del alumno, ¿verdad? No solamente en saber, sino que en el ser también, el hacer que cada participante pueda trabajar con otros, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos dificulta muchísimo. Así mismo, María Nidia. Y estos Eh, recursos personales en las actitudes, por ejemplo, ¿verdad? Como yo como docente puedo pedir que trabajen juntos si yo misma no puedo trabajar con mi compañera también, ¿verdad? Entonces es muy importante ahí entra lo que son el proyecto interdisciplinario que siempre hablamos, ¿verdad? De que muchas veces buscar la forma de trabajar con otros compañeros para que nuestros alumnos a través de nuestro ejemplo también puedan ellos aprender, ¿verdad? Porque somos ejemplos para ellos. Muchas gracias, María Nidia, y totalmente acertada tu expresión, ¿verdad? ¿Cómo podemos pretender estimular o acompañar a nuestros estudiantes si a nosotros como también como personas y profesionales nos está costando o nos cuesta demostrar o trabajar en ciertos aspectos que hacen a nuestra formación, ¿verdad? Por eso no podemos nosotros eh, separar muchas veces lo que es un poco también nuestros recursos personales a lo que es un poco nuestra profesión o nuestro desempeño, ¿verdad? Están muy ligados. Si nosotros sabemos ser, sabemos hacer y sabemos convivir con los demás, sabemos construir con los demás, eso vamos a transmitir nosotros en el aula y eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Pretendemos realmente darle un protagonismo a ese estudiante, pero darle también la seguridad de que le estamos acompañando, ¿verdad? Porque sea el nivel que sea que nosotros nos encontremos formándonos, siempre necesitamos ese acompañamiento, ¿verdad? Nosotros estamos en un posgrado. Somos todos profesionales, somos todos, como se dice, cada uno con su profesión, cada uno con sus respectivas acreditaciones, pero sin embargo, estamos en un proceso de formación y necesitamos esa mirada o esa perspectiva de ese facilitador que nos está acompañando, ¿verdad? Es una cualidad también de nosotros las personas que necesitamos sentirnos acompañadas muchas veces, ¿verdad? No siempre esa teoría de que uno aprende solo, sí, se puede aprender solo, ¿verdad? Pero sabemos que cuando trabajamos de manera colaborativa, aprendemos mucho más, ¿verdad? Y también aprendemos a desarrollar ciertos aspectos como la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia a las diferentes ideas, la tolerancia a la frustración, el reconocer muchas veces que estamos equivocados o que a lo mejor lo que nosotros pensamos no se ajusta. Es todo un proceso que solamente a través de la colaboración de los demás podemos ir
construyendo también. Dice, los valores, actitudes y experiencias personales del docente influyen de manera decisiva en su manera de enseñar. Hace referencia un poco allí a un valor tan importante también, la empatía. La empatía, la apertura, la responsabilidad y la pasión por el conocimiento son actitudes que inspiran confianza y promueven un clima de aprendizaje positivo. De este modo, el docente moviliza su historia, su ética profesional y su compromiso social para construir vínculos educativos humanizantes y transformadores. Si nosotros unimos todos estos recursos que hacen a nuestra formación profesional, vamos a poder incidir de manera positiva en nuestro entorno, en nuestro espacio de aprendizaje, que puede ser nuestra aula presencial, nuestra aula virtual. Ese ser persona tiene que notarse o tiene que verse en nuestra convivencia con nuestros estudiantes y también con nuestros pares, con nuestros colegas, ¿verdad? Capacidad del docente de ser persona antes que transmisor. Y eso es lo que siempre pretendemos, ¿verdad? Siempre decimos, está bien tener óptimas calificaciones, tener todos 5, pero más allá de eso, siempre tenemos que ser también tolerantes con nuestras propias fortalezas y con nuestras debilidades. No frustrarnos por una calificación, porque ¿qué es lo que a nosotros nos identifica? Nuestra capacidad de ser persona, nuestra capacidad de producir, de trabajar. Entonces, también en nuestro rol docente, lo primero que se espera de nosotros es que seamos personas. Si yo soy capaz de ser persona, de aplicar el enfoque sociocrítico en mi sala de clases, voy a poder ayudar a ese estudiante a aceptar sus habilidades, a aceptar sus limitaciones y trabajar con él para ir formándole, ¿verdad? Dice, antes que transmisor, de enseñar desde su autenticidad y de convertir su propia experiencia en fuente de aprendizaje para sus estudiantes. No olvidarnos que nosotros pasamos por un proceso de formación, pasamos por un proceso en el cual asumimos el rol de estudiantes. Entonces, toda esa experiencia hace que nosotros podamos ser empáticos. Recordar que a lo mejor cuando estábamos en aulas, cuando nos estábamos preparando como profesionales en nuestras respectivas carreras, habían días que a lo mejor no teníamos para nuestra fotocopia, no podíamos acceder a la clase virtual porque no teníamos datos, eh, habían días en que llegábamos a la sala de clases cansados porque tuvimos que trabajar todo el día. Todo eso hace que nosotros podamos comprender a ese estudiante y ayudar a desarrollar sus habilidades de acuerdo también a las necesidades que puede presentar. Estar en educación superior no es olvidarnos de que estamos trabajando con personas. A veces creemos que solamente los niveles inferiores del sistema educativo, por ejemplo, primero, segundo ciclo, media, es donde nosotros acompañamos en forma individual a los estudiantes. No, en educación superior también nos exige que a pesar de que tengamos 40 estudiantes, 60 estudiantes, tenemos que conocer mínimamente a nuestros estudiantes, no precisamente el nombre, pero sí entender cuáles son las diferencias más resaltantes en el grupo, cuáles son las expectativas que tiene nuestro grupo, ¿verdad? No podemos ser, ¿cómo se dice? Ese profesor taxi que llega, da su clase y se va. No, tenemos que siempre trabajar lo que nos hace diferentes, que hablábamos la clase pasada, ese plus de humanizar, ese plus de trabajar la formación integral y humana de nuestros estudiantes. Bien, hablábamos de los recursos personales y ahora vamos a mencionar un poco los recursos institucionales, ¿verdad? Que hacen a lo que es
la infraestructura, las normativas y las redes de apoyo que podemos encontrar en la institución donde nos insertamos para trabajar. Estos recursos institucionales son aquellos que provienen del contexto organizacional en que se desarrolla la práctica docente. La infraestructura física de la unidad académica en la cual se desempeña, que hace referencia exclusivamente a las aulas, si tenemos laboratorios, si tenemos bibliotecas, espacios virtuales, ¿verdad? Serían todas las condiciones externas que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las políticas y normativas académicas que hacen referencia a los planes de estudio, los reglamentos, los lineamientos curriculares y las redes de apoyo institucional, que son, ¿verdad?, la dirección académica, el departamento de evaluación, bienestar estudiantil, programas de extensión, todas, todos los departamentos, ¿verdad?, o redes que se conforman en una institución y que su función principal es acompañar la labor del docente y también al estudiante desde su rol. Un poco esos son los recursos institucionales. Estos recursos configuran el entorno estructural y normativo que posibilita o limita el ejercicio de la docencia. ¿Por qué nos dice que puede posibilitar o limitar? Porque muchas veces también depende de estas condiciones externas para que el proceso de mi clase realmente sea significativo. Si yo me voy a una sala de clases donde no hay una buena iluminación, donde no tengo a lo mejor los mobiliarios necesarios para que mis estudiantes estén cómodos, si no tengo em, ventilación, ¿verdad? Ventilador, aires acondicionados, que hoy en día sabemos que más allá de una comodidad son una necesidad, sí o sí repercute en el proceso de desarrollo de mi clase, ¿verdad? Lo mismo también si estoy desarrollando una clase virtual y no hay una buena conexión a internet, no, no están dadas las condiciones, esa condición es una condición externa que influye de manera directa en mi proceso. El docente como movilizador reconoce las potencialidades de su institución y busca articularlas con sus propósitos educativos. Nosotros sabemos las necesidades que hay en nuestras respectivas instituciones y aquellos quienes ya están trabajando en educación superior y que tienen también la posibilidad de estar en diferentes lugares, se dan cuenta que cada contexto tiene, ¿verdad?, sus recursos limitantes o también los recursos necesarios como para un buen desarrollo de las actividades que uno se proponga. Pero sin embargo, tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de trabajar con lo que tenemos para llegar a nuestra meta. Y eso es lo que muchas veces nosotros también tenemos que saber congeniar y no hacer diferencias o comparaciones también, ¿verdad? En la facultad tengo estos recursos. En la facultad están estas redes de apoyo que me acompañan, ¿verdad? Tenemos que trabajar siempre en el marco de lo que es un poco la ética y la profesionalidad, ¿verdad? Entonces, entender que hay diferencias institucionales, que hay culturas de trabajo dentro de una institución y que soy yo el que tengo que ir adaptándome a esas culturas o a ese ideario institucional. Sí puedo innovar, movilizar, utilizar, ¿verdad? Pero hay muchas cuestiones o muchas normativas internas de las instituciones que de buenas a primeras no puedo o imponer o ir en contra de ellas, ¿verdad? Sabemos que también eso hace a lo que es un poco nuestro buen desempeño en el ámbito de educación superior. El docente reflexivo no se limita a adaptarse a las condiciones institucionales, sino que las interpreta y las reconfigura creativamente para favorecer su acción pedagógica, lo que estábamos diciendo. Sabemos que no tenemos los recursos necesarios, pues gestionamos para poder
de alguna manera paliar todo lo que tenga que ver con esas necesidades que se presentan. Bien, hablamos de los recursos personales, los recursos institucionales y ahora hacemos mención a los recursos tecnológicos, ¿verdad? Que, como se dice, engloba todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, también con las plataformas y los recursos digitales, ¿verdad? Estos recursos tecnológicos que si bien fueron evolucionando, fueron acompañando, apareciendo, pero, sin embargo, desde el 2020, la pandemia nos dio una revolución, ¿verdad? Nos adentró directamente al uso de diferentes recursos que después cada uno fue avanzando de acuerdo a su disponibilidad y a sus posibilidades también. Dice, en la actualidad los recursos tecnológicos se han convertido en una componente, en un componente esencial de la práctica docente. Las tecnologías de la información y la comunicación amplían las posibilidades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, permitiendo la creación de entornos flexibles, colaborativos e interactivos. No solamente se hace mención a lo que tenga que ver con el uso de uso de láminas, de la aplicación de PowerPoint. Se habla de la utilización de las tecnologías en la información y la comunicación para el proceso de enseñanza, para lo que es el proceso de evaluación. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de crear inclusive formularios de evaluación, podemos crear instrumentos, ¿verdad? Podemos tener también la posibilidad de formar grupos a través de las aplicaciones que nos dan las diferentes plataformas o los recursos que utilizamos, ¿verdad? Nosotros utilizamos estas tecnologías o o todo lo que tenga que ver con, con la tecnología para facilitar nuestro trabajo, facilitarles también a los estudiantes la participación, si bien tenemos que ser muy conscientes todavía, todavía en nuestro país o en ciertos lugares también no hay un acceso del 100% a todo lo que tenga que ver esto. Nosotros tenemos que ser capaces también de interpretar las limitaciones que se pueden ir dando con nuestros grupos, ¿verdad? A lo mejor nos planteamos una hermosa actividad, pero no tenemos los recursos necesarios o nuestros estudiantes no tienen acceso a esos recursos, ¿verdad? Como veíamos en el estudio de caso de la clase presencial, ¿verdad? De los estudiantes pertenecientes a etnias, ¿verdad? Que a lo mejor tienen toda la buena predisposición de aprender, de formarse, pero ¿qué pasa? Su entorno les limita a que puedan utilizar o aplicar estos beneficios que a lo mejor la tecnología nos puede dar. Hace mención también al uso de las plataformas virtuales, ¿verdad? Nosotros utilizamos el Moodle, muchos también tienen acceso al Classroom, Teams, ¿verdad? Que son algunas de las plataformas que están disponibles, ¿verdad? Son las más utilizadas en lo pedagógico. Los recursos digitales abiertos también, los videos, los podcasts que hoy en día están de moda, los simuladores, las infografías, las bases de datos, ¿verdad? Todo lo que utilizamos para poder innovar, ¿verdad? ¿Quién no ha a lo mejor utilizado un video en su sala de clases o quién no ha participado de la proyección de un video, ¿verdad? Las infografías que hoy en día utilizamos mucho con los flyers, ¿verdad? Con las aplicaciones, ¿verdad? De Canva o los que nos provee también el ChatGPT, todo lo que son esos recursos digitales abiertos. También las herramientas de comunicación que pueden ser sincrónica, asincrónica, los foros, las videoconferencias, las redes académicas, ¿verdad? Son espacios que se utilizan
para lo que es un poco la evaluación de los espacios de formación o también para interactuar con los participantes, ¿verdad? Estos recursos permiten diversificar los modos de acceso al conocimiento y promover aprendizajes autónomos y significativos. Yo les consulto, ¿utilizamos estas plataformas que estuvimos mencionando, estos recursos digitales abiertos? Profe, buen día compañeros. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, en cuanto a lo que estamos hablando de los recursos tecnológicos, yo quiero contar mi experiencia por mi paz mental, ¿verdad? Me fui dotando de computadora propia, proyector propio, parlante propio, para así también poder eh, sentirme más a gusto con mi trabajo y poder llegar a más a mis estudiantes, ¿verdad? Porque vos cuando inicias con un video, con una frase o haces una linda proyección de Canva, ellos es increíble cómo te prestan otro tipo de atención, ¿verdad? Y en cuanto a las debilidades que yo noto, al menos lo que a mí me falta, es poder instruirme en las TIC, como vos habías dicho, ¿verdad? Por ahí tengo conocimiento de todos esos aportes tecnológicos que hoy en día están vigentes, pero saber utilizarlas también es una materia pendiente en lo que debo de ocuparme. Muchas gracias, Carmen. Qué importante lo que estás mencionando, ¿verdad? Eh, Quizás si nos ponemos a reflexionar antes, ¿qué formaba parte de lo que es la mochila del docente, ¿verdad? Eh, Llevaba a lo mejor en su portafolio, su mochila, depende un poco también de la actitud, sus libros, su material base, sus registros, eh, y parecía que con esos recursos ya estaba totalmente seguro para el desarrollo de su clase. Y dice Carmen, por mi paz mental, por mi seguridad, me doté de estas herramientas. ¿Verdad? ¿Cómo se dan cuenta cómo vamos cambiando o quizás evolucionando, tratando de adaptarnos a las necesidades de los nuevos tiempos, ¿verdad? Ella formó su mochila de herramientas para no tener que estar con la duda de que ¿será que voy a tener acceso? ¿Será que me van a prestar? ¿Será que va a funcionar? Y eso es lo que hace también a nuestra construcción, ¿verdad? Que más adelante también vamos a hablar de nuestra legitimidad como profesionales, ¿verdad? Ese compromiso, ese entender que yo tengo que invertir no solamente en mi formación, sino también en en todos los materiales que yo voy a ir utilizando. Inclusive, quizás no está un poco aquí, pero entra dentro de lo que son los recursos personales. Ese invertir en mi apariencia personal para estar con mi grupo de estudiantes es algo muy importante también, ¿verdad? A veces no le damos la suficiente importancia, pero sin embargo, como ya decíamos, nosotros estamos educando en todo momento. Y desde el momento que entramos a la sala de clases, educamos con nuestro ser persona. Entonces, son aspectos muy importantes que también no tenemos que dejar pasar. Y dice, todos utilizamos de alguna u otra forma estos recursos, pero sí, hay debilidades que tenemos que ir sobrellevando, ¿verdad? Porque cada vez, ustedes saben, se va actualizando. Aprendí a utilizar el Zoom, pues se va actualizando, tiene otras nuevas herramientas, entonces todo es un aprendizaje constante, ¿verdad? Ahí nos ejemplifica varios recursos también que a lo mejor más adelante podemos aprovechar. Me encantaría hacer con ustedes un podcast, ¿verdad? De los diferentes grupos que, que está tan de moda y son tan lindos porque podemos inclusive compartir en diferentes redes para que podamos de alguna manera ir educando también a las personas, no solamente a nuestro grupo de estudiantes. Dice, sin embargo, el desafío no solo radica
en incorporar la tecnología, sino integrarla pedagógicamente, nos dice ese Cavero en el 2020. El valor educativo de las TIC depende de la intencionalidad didáctica con la que se emplean y de la capacidad del docente para convertir la tecnología en un medio de mediación cognitiva y social más que en un fin en sí mismo. No es precisamente yo utilizo la tecnología, yo estoy utilizando esta aplicación, sino saber integrar con el propósito, con la capacidad que yo realmente estoy queriendo lograr. Así como mencionaba la compañera, qué diferente es cuando tratamos de innovar por lo menos un poquitito dentro de lo que es el desarrollo de nuestra clase. Y claro que sí, porque estamos trabajando con personas, estamos generando emociones, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros podamos estimular, eh, trabajar en la formación de esa persona siempre va a ser muy significativo. ¿Y eso, dónde vamos a darnos cuenta de eso? Vamos a darnos cuenta en los resultados de nuestra evaluación. Y así también vamos a dejar ese tabú y ese temor a lo que es la evaluación, porque todos escuchamos la palabra evaluación y tenemos temor a los resultados. Pero si nosotros trabajamos con un buen proceso, siempre vamos a obtener buenos resultados. Y esa evaluación siempre tiene que ser una herramienta motivadora, no solamente para el estudiante, sino también para mí como profesional de la educación. Tiene que ser una posibilidad, ¿verdad? De poder mirar mi trabajo, de poder reestructurar, redireccionar si es que es necesario. Y esa capacidad nosotros tenemos que tener siempre, esa actitud abierta a mejorar, al cambio, a reestructurar, reinventar, reiniciar, como siempre se dice. Todo lo que implica salir de nuestra zona de confort, como decía Nicolás la clase pasada, ¿verdad? Salir de nuestra comodidad para poder movilizar también nuestro entorno. Bien, otros recursos sumamente importantes son los recursos socioafectivos y culturales, que hacen referencia exclusivamente a la comunidad, a los vínculos y contextos. El aprendizaje no ocurre en el vacío, sino en contextos sociales y culturales determinados. Por ello, los recursos socioafectivos y culturales representan un conjunto de elementos que vinculan la educación con la vida, la comunidad y las experiencias colectivas. Nosotros estamos insertos en un contexto social y cultural. Entonces, de hecho que nosotros tenemos que aprender a vincular la educación que nosotros estamos llevando adelante con todo lo que es nuestro entorno, con la vida, con lo que espera la comunidad de nosotros como futuros profesionales de la educación. En este caso, ustedes especialistas en docencia universitaria, ¿verdad? Entonces, vincular el nuevo conocimiento y generar nuevas estrategias para poder producir en nuestro entorno. Eso es lo que espera la comunidad, ¿verdad? No es solamente ir juntando acreditaciones, sino es que se note nuestra presencia en la comunidad, ¿verdad? En la institución donde nosotros estamos insertos. Ah, que se note que el profesor o la profesora ya terminó un posgrado y que eso se note en la producción, en su desempeño, ¿verdad? Estos recursos incluyen las relaciones interpersonales, los vínculos de confianza entre docentes y estudiantes, las redes de colaboración académica, así como la diversidad cultural y contextual de los participantes del proceso educativo. El docente movilizador sabe reconocer y valorar estas diversidades como fuentes de riqueza pedagógica, favoreciendo la inclusión y el respeto por la pluralidad. No debemos asustarnos ante el desafío de lo que es la diversidad. Tenemos que trabajar para poder congeniar y aprovechar lo que nos ofrece un poco esas diferencias que nosotros vamos a encontrar.
en las diferentes instituciones donde estemos o en los diferentes grupos también, ¿verdad? Ese vínculo de confianza que hace mención entre el docente y el estudiante y entre el colega docente también son muy importantes. Esos vínculos de confianza siempre deben estar marcados en el debe ser, ¿verdad? Marcar las líneas siempre es muy importante con nuestros colegas docentes y con nuestros estudiantes también. De esa manera nosotros construimos o tratamos de mantener, ¿verdad?, lo que es nuestra autoridad pedagógica en el aula. Entonces, son aspectos muy importantes, pero que tenemos que saber trabajar y diferenciar, ¿verdad? Existen las normativas institucionales, existe todo lo relacionado al debe ser de nuestra labor. Entonces, ese vínculo de confianza que se debe crear es específicamente para que el estudiante sea capaz de decirnos sin temor alguno: profe, no entendí. Profe, ¿puedes volver a repetir? Profe, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esa definición porque yo encontré esta definición. Y que tenga la seguridad de que como docente yo no voy a tener una actitud cerrada, no me voy a molestar, no le voy a ridiculizar. Todos esos aspectos hacen a crear un vínculo de confianza, ¿verdad? Ese ser capaz de decir: profe, necesito reforzar esto, ¿qué me recomendás? Hace referencia a esos aspectos, ¿verdad? Lo mismo también entre colegas, entre docentes, ¿verdad? Ese vínculo de confianza de saber compartir. Yo utilicé estas estrategias con este grupo, me funcionó. ¿Por qué no probás, por qué no probás esta actividad? O, ¿sabes que hay un libro o hay una plataforma que ayuda con estas informaciones, ¿verdad? Esas redes se fortalecen a través de del vínculo de confianza que nosotros podamos construir con nuestros colegas y con nuestros estudiantes. Y esas redes que existen en nuestra institución educativa, ¿verdad? Ya sea la dirección académica, si tenemos posibilidad de trabajar con coordinadores, evaluadores, ¿verdad? Todo eso colabora para que nosotros podamos fortalecer nuestra labor. Como siempre se dice, cuatro ojos ven más que dos, ¿verdad? Entonces, si nosotros también dentro de lo que es nuestra profesión docente estamos acompañados o estamos siendo, ¿cómo se dice?, mirados, podemos ir creciendo y fortaleciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Porque siempre la perspectiva externa colabora muchísimo para que nosotros podamos ir innovando, podamos ir a lo mejor cambiando o también entendiendo ciertas situaciones que se van dando para evitar que nosotros perdamos también la motivación o nos frustremos como profesionales, ¿verdad? Porque eso también muchas veces en la primera situación que se nos da y no logramos los objetivos a lo mejor de nuestra clase, de nuestro proyecto, como personas también muchas veces nos desmotivamos, ¿verdad? Y necesitamos de estas redes de apoyo institucional para poder acompañarnos también. O de ese colega que muchas veces pasa a tu lado y qué buen trabajo estás haciendo. Qué bien. Todas ¿cómo se dice? Situaciones que se pueden dar en un contexto que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros para trabajar y aprovechar estos recursos socioafectivos y culturales que el medio nos puede brindar. Entonces, ya hablamos sobre los recursos personales, recursos institucionales, recursos tecnológicos y hicimos mención también a los recursos socioafectivos y culturales. Nos dice: el acto educativo es un encuentro entre el sujeto que construye conocimiento desde su historia y su cultura. En esa línea, los recursos socioafectivos y culturales son fundamentales para crear climas de aulas participativos, empáticos y dialógicos, en los cuales el aprendizaje se concibe como una práctica de libertad. También, ¿verdad? Nosotros sabemos que con el enfoque que estamos trabajando o insertando de manera transversal en todos los espacios en la Universidad Nacional de Pilar, hace también referencia a estos recursos
socioafectivos. Bien, quisiera compartir con ustedes los recursos tradicionales, digitales y comunitarios en la docencia. Como movilizador de recursos tradicionales, nosotros recordamos, ¿verdad?, que utilizamos todo lo que tenga que ver con los materiales convencionales, como los libros, las pizarras, láminas y otros materiales impresos. Estos recursos han sido utilizados durante mucho tiempo en el ámbito educativo y siguen siendo valiosos para transmitir conocimientos y facilitar la comprensión de informaciones, ¿verdad? Les pregunto, ¿seguimos utilizando estos recursos tradicionales? En algunos casos sí, profe, En porque hay algunos casos. docentes que tienen miedo a utilizar las herramientas tecnológicas, entonces siguen utilizando este recurso. Así mismo. Dentro de los ejemplos de recursos tradicionales podemos recordar los libros de texto, ¿verdad? Utilizar libros de texto para proporcionar información, trabajar los conceptos fundamentales relacionados con el tema o la materia. Asimismo, Marcos, sí, depende mucho también de la materia que se enseña, asimismo. Pizarras, marcadores, ¿verdad? Anteriormente o en muchos lugares todavía tenemos las pizarras que utilizamos con tizas, ¿verdad? Tenemos ya las acrílicas, las pizarras interactivas, ¿verdad? Para poder realizar las diferentes explicaciones. Los materiales impresos, ¿verdad? Utilizar hojas de ejercicio, cuadernillos, láminas, los mapas, ¿verdad? Los gráficos que, como dice el compañero, depende de la materia, ¿verdad? Porque yo sí voy en el área, ¿verdad?, de ciencias sociales, si estoy en historia y geografía, de alguna u otra forma sí necesito utilizar los mapas, necesito utilizar el globo terráqueo, a pesar de que hay muchísimas aplicaciones tecnológicas que me pueden ayudar, pero estos recursos tradicionales siguen siendo un recurso muy importante dentro de lo que es nuestra labor. Los libros, a lo mejor podemos tener disponibilizados en forma digital en diferentes lugares, pero muchas veces también ese tener el libro, tener ese material impreso donde podamos marcar, subrayar, escribir, todo eso hace que nos ayude también a estimular un poco lo que es nuestra formación, ¿verdad? ¿Quién más, quién menos no ha utilizado un marcador fosforescente para marcar su copia o para marcar los libros, ¿verdad? Para hacer su propio resumen, su propia construcción. Entonces, esos son los recursos tradicionales. Luego tenemos los recursos digitales que nosotros ya estuvimos mencionando, ¿verdad? Los recursos digitales permiten a los estudiantes y a los docentes también, ¿verdad?, explorar, experimentar y acceder a información actualizada de manera eficiente. Algunos ejemplos de recursos digitales que quise destacar un poquito, las aplicaciones educativas, ¿verdad? Utilizar aplicaciones móviles o de escritorio diseñadas específicamente para el aprendizaje de determinadas materias como aplicaciones de matemática, también para el estudio, la enseñanza de idiomas, ciencias, entre otros. Las plataformas de aprendizaje, como ya mencionamos, nosotros utilizamos mucho el Moodle, el Google Classroom, para compartir materiales, también para asignar tareas, para interactuar con los estudiantes y también para evaluar su progreso. Utilizamos herramientas interactivas eh, para, para tratar de innovar o dinamizar la clase, ¿verdad? Las pizarras electrónicas, los simuladores virtuales, las videoconferencias y todos los recursos multimedia, ¿verdad?, que nos facilita también los videos, animaciones, para hacer las clases más dinámicas y participativas, ¿verdad? Entonces, estos recursos digitales, algunos de ellos forman parte de lo que es nuestro día a día.
y nosotros vamos, ¿cómo se dice?, integrando de acuerdo a la necesidad de nuestra materia o de acuerdo a las posibilidades también de nuestro grupo. Bien, hacemos mención a lo que son los recursos comunitarios, ¿verdad? Establece conexiones con la comunidad. Como su nombre dice, comunitario, entonces con la comunidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos aprovechar los recursos que nosotros tenemos en nuestro contexto. Por ejemplo, si tenemos museos, si tenemos bibliotecas abiertas, si tenemos la posibilidad de contar con el apoyo de expertos en diversas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, los historiadores, las personas experimentadas de nuestra comunidad. Allí también podemos tener el apoyo de a lo mejor los docentes jubilados, ¿verdad? Personas quienes se han preparado en ciertas áreas y que conocen y que integran, ¿verdad? Todo lo que es el aporte teórico con la experiencia, ¿verdad? Esos son los expertos en diversas áreas que hoy en día utilizamos mucho y aprovechamos mucho también para trabajar con los apoyos interinstitucionales. Quien más, quien menos planifica en sus aulas, en sus instituciones, contar con el apoyo de estos expertos de la comunidad. Los programas extracurriculares y proyectos colaborativos con otras instituciones que justamente estábamos mencionando. Estos recursos brindan a los estudiantes la oportunidad de aplicar lo aprendido en contextos reales, fomentando la participación activa y el desarrollo de habilidades prácticas. Entonces, podemos salir del aula convencional para poder aprender en nuestra comunidad con los recursos que tenemos. Algunos ejemplos de estos recursos comunitarios, los museos locales. ¿Qué podemos hacer? Podemos organizar, como ya ustedes saben, visitas, eh, vincular los temas que nosotros estamos llevando adelante para poder realizar las experiencias o las prácticas enriquecedoras. Las bibliotecas, si tenemos posibilidad de participar de estos espacios muchas veces abiertos. Sabemos que las bibliotecas son diferentes, ¿verdad? A lo mejor si en nuestra comunidad hay instituciones quienes reciben más apoyo o gestionan de manera significativa también, las bibliotecas cuentan con bibliografías actualizadas, entonces tenemos la posibilidad de visitarlas, ¿verdad? Eh, para ver un poco los libros, los recursos informativos relevantes. Siempre visitar una biblioteca es un espacio, es una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y como ya mencionábamos, no podemos dejar de lado porque es lo que hace a nuestra labor, nuestra función. Si nosotros no propiciamos estos espacios, de alguna u otra forma se van debilitando. Por eso es importante que como profesionales nosotros también hagamos una retrospección, ¿verdad? Y vayamos, ¿cómo se dice?, gestionando la participación de nuestros estudiantes en estos recursos comunitarios que son muy importantes para la formación. Hace mención también a lo que ya decíamos a los expertos en la comunidad. Por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos profesionales artistas, científicos, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la salud, muchos profesionales quienes tienen esa apertura también para compartir, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros organizar las charlas, talleres, para que sea un espacio significativo y donde el estudiante también pueda vivenciar o escuchar, ¿verdad? Otras perspectivas para unir a lo que nosotros estamos trabajando en clase. Los programas extracurriculares que buscan promover la participación de los estudiantes en programas relacionados con áreas de interés, por ejemplo, deportes, la música, el teatro, los clubes.
para que puedan desarrollar habilidades adicionales y ampliar sus horizontes. En educación superior nosotros sabemos que existen diferentes programas también extracurriculares que fortalecen la formación del estudiante. Ahora estamos trabajando fuertemente con todo lo que tenga que ver con la internacionalización, ¿verdad? Entonces, ese estimular a los estudiantes a realizar las investigaciones, a poder compartir y animarse también a vivir estas experiencias es lo que tenemos como tarea hoy con este nuevo desafío, ¿verdad? Bien, dice esta frase con la cual me gustaría un poco cerrar esta primera parte, ¿verdad? Este trabajo. Ser docente movilizador implica reconocer que el conocimiento no está solo en los libros o en las pantallas, sino también en las personas, en las experiencias y los contextos que compartimos. Con este mensaje podemos concluir que todos estos recursos que estuvimos compartiendo y mencionando no no trabajan en forma aislada. Nosotros como profesionales de la educación tenemos que ser lo que nos pide justamente el título de la clase de hoy, movilizador de recursos múltiples. Saber seleccionar, saber aplicar, saber reinventar o descartar si es necesario. Y eso solamente puedo hacerlo a través de la planificación, a través del diagnóstico que yo puedo realizar con mi grupo, con mi materia y con los resultados que voy teniendo en las diferentes evaluaciones, ya sean formativas, sumativas o en las observaciones que yo puedo realizar en el desempeño de mis estudiantes o en el logro de los objetivos de mi clase. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es poder conocer todos estos recursos, entender que ninguno de ellos pasa de moda, sino que tengo que saber integrarlos y aprovechar al máximo todo lo que me provee para facilitar mi trabajo. ¿Algún comentario que quieran realizar? Estamos por allí. Bastante claro todo lo mencionado, profe. Muchas gracias, Nicolás. Realmente, como ustedes se van dando cuenta, ¿verdad? El avance de nuestro módulo primeramente hace mención a todo lo que es el docente universitario, ¿verdad? Nuestras cualidades, el debe ser de lo que es nuestra formación como persona, como profesional, ¿verdad? Ya en este segundo momento estamos, ¿cómo se dice?, enfatizando los recursos disponibles que tenemos en nuestra profesión y esa habilidad que tenemos que tener para poder saber aprovechar y movilizar, innovar, que es lo que tanto nos pide toda la didáctica moderna y lo que nos pide las exigencias de hoy, ¿verdad? Muchas gracias, Gaviota. ¿Alguna consulta? De mi parte, ninguna, profe. Muy bien. Entonces, les pido que me esperen un ratito. Me gustaría compartir con ustedes un trabajo, pero antes del trabajo quisiera compartir con ustedes un material audiovisual. Me van a ayudar, que este material audiovisual está disponible también en en la plataforma para que ustedes puedan utilizar más adelante, ¿verdad? Porque como estábamos mencionando, estamos en un constante proceso de formación y de crecimiento. Así que voy a compartir con ustedes un ratito. A ver.
Voy a iniciar la proyección de un material audiovisual para resumir un poquito todo lo que estuvimos compartiendo. Entonces les pido que estén muy atentos porque después quiero compartir con ustedes un pequeño trabajo grupal que vamos a hacer muy sencillo, pero que nos va a ayudar también para nuestro proceso de evaluación. Así que procedo a compartir y me ayudan si es que no se está eh, escuchando bien o si no se ve muy bien para que yo también pueda. Los medios y recursos didácticos. ¿Qué son? La mayoría de los especialistas los definen como auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales o herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo para hacer el conocimiento objetivo, más atractivo e interesante. ¿Para qué sirven? Muy bajito se escucha, profe. Y mejoran el aprendizaje, al volverlo más significativo y permanente. No se puede decir que únicamente son vehículos. Profe, ¿cómo se titula ese? Medios y recursos digitales, ¿verdad? Así mismo, aquí vuelvo a iniciar. Los medios y recursos didácticos. ¿Qué son? Ahí sí ya se escucha bien. La mayoría de los especialistas los definen como auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales o herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo para hacer el conocimiento objetivo, más atractivo e interesante. ¿Para qué sirven? Apoyan el proceso de enseñanza y mejoran el aprendizaje, al volverlo más significativo y permanente. No se puede decir que únicamente son vehículos para que los alumnos entiendan mejor los conceptos y teorías. Su verdadero valor radica en que son promotores de aprendizajes significativos. La función actual de los medios y recursos didácticos va más allá de ser únicamente herramientas para la ilustración de temas, sino que son auténticos medios para generar aprendizajes significativos mediante su empleo activo por parte del maestro y los alumnos, para fortalecer y dinamizar el aprendizaje y compartir experiencias y conocimientos. Recordemos el proverbio chino: si lo veo, tal vez pueda recordarlo. Si lo veo y escucho, seguramente me podrá ser de gran utilidad, pero si lo veo, lo oigo y lo hago, jamás podré olvidarlo porque forma parte de mí mismo. Ventajas. Ayudan a presentar de manera objetiva las ideas, dándoles claridad y realismo. Captan y mantienen el interés de los educandos. Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo. Coadyuvan a que el aprendizaje sea más perdurable. Ayudan a que los alumnos se involucren en diversas actividades de aprendizaje activo. Retos y limitaciones. 1. En ocasiones, los docentes desconocen las posibilidades del uso de los recursos didácticos. La razón puede ser por no tomar cursos o talleres sobre ellos o haberlos tomado mucho tiempo atrás. 2. No existen suficientes recursos didácticos para uso en las aulas y faltan recursos económicos para la compra de aparatos y equipos. Esta situación lamentablemente se agrava en escuelas del medio rural. 3. Los docentes no tienen la posibilidad de guardar de manera segura los recursos didácticos una vez que se han utilizado, por inexistencia de un aula o espacio destinado a su almacenamiento. 4. Hay apatía o desgano de parte de los docentes para utilizarlos, pues se dejan llevar por la ley del menor esfuerzo y en sus clases usan solo el libro de texto, el pizarrón, el plumón o gis, y de vez en cuando algunos otros materiales. 5. La escuela no cuenta con las instalaciones adecuadas para el uso de los recursos modernos. No hay contactos eléctricos, proyectores, las aulas carecen de cortinas o persianas o se encuentran en mal estado.
¿Cómo superar estos retos y dificultades? Ante el panorama desolador de obstáculos y limitaciones, se abren alternativas de solución para superarlas. Veamos. 1. El desconocimiento acerca de cómo seleccionar, elaborar, utilizar y evaluar los recursos didácticos es fácilmente salvable con la lectura de documentos, libros, entre otros materiales. La asistencia a talleres o cursos para la actualización docente es también una opción viable, pero sin duda, los videos tutoriales en Internet sobre recursos didácticos resultan una excelente opción. 2. La carencia de recursos didácticos es un gran obstáculo, pero no debemos cerrarnos o pensar que solo podemos emplear los recursos que se nos proporcionan. En estas circunstancias es cuando entra en juego la imaginación e iniciativa del docente y de los alumnos, aprovechando los elementos del entorno y materiales de bajo costo, reutilizados o reciclados. 3. Con la finalidad de resguardar los materiales y recursos didácticos, deben destinarse espacios, aulas o estantes con la seguridad suficiente para salvaguardarlos. 4. Para superar la apatía o la también llamada ley del menor esfuerzo, es necesario que los docentes se den cuenta que el empleo de los recursos didácticos no es una tarea que representa esfuerzo o en ocasiones un gasto económico, que dicho sea de paso, muchos docentes sufragan con mucho gusto, sino que su uso es indispensable dentro del proceso educativo para obtener resultados de aprendizaje más sólidos y permanentes. 5. Cuando no existe infraestructura idónea para el empleo de recursos modernos, como las computadoras, proyectores y altavoces, una alternativa de solución es acondicionar una sala de usos múltiples, la cual integrará la infraestructura suficiente para la correcta operación de los equipos y que puede ser compartida por varios grupos escolares en diferentes momentos. La utilización de los medios y recursos didácticos no debe darse de manera azarosa, sino que debe obedecer a una planificación didáctica y a objetivos de aprendizaje y actividades que deberán definirse con antelación, tomando en cuenta los planes y programas de estudio, las características de los alumnos, las posibilidades con las que se cuenta en el aula y la situación social y económica de la escuela. Para ello puedes apoyarte con la siguiente tabla. Preguntas. Elementos del proceso. ¿Cómo asegurar el logro del aprendizaje? Planeación de clase. Para ello se debe tomar en cuenta el avance del programa, los propósitos que pretenden lograrse, las características de los alumnos, las posibilidades con las que se cuenta en el aula, las circunstancias socioeconómicas de la escuela. ¿Para qué? Objetivos o propósitos de aprendizaje. ¿Qué se quiere enseñar? Unidad de aprendizaje y tema. ¿A quién? Nivel educativo, edad, madurez, conocimientos y experiencias previas de los estudiantes, medio social en el que se encuentran, tamaño del grupo, entre otros. ¿Cómo? El principal recurso didáctico sería el libro de texto, el cual contiene la información factual o declarativa del tema. ¿Con qué? Medios y recursos didácticos seleccionados. ¿Dónde? Considerar el lugar y espacio requerido para realizar la actividad. Aula, patio escolar, jardín, etc. El número de alumnos, el mobiliario, entre otras. ¿Cómo verificar y reforzar el aprendizaje? Evaluación y retroalimentación. Acciones indispensables para valorar el esfuerzo y reforzar el tema. ¿Pudimos, pudimos visualizar? ¿Pudimos escuchar un poquito? Sí, profe. Este material está disponible en el aula virtual
y también les voy a compartir en el grupo de informaciones que estamos compartiendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener a mano también, porque es un recurso muy útil que a todos en el ámbito de la docencia siempre nos va a ayudar. La asistencia ya está disponible en el chat para que ustedes puedan ir completando mientras les voy explicando un poco lo que nos pide la guía de trabajo de nuestra clase de hoy. Entonces, pueden aprovechar para completar la asistencia para que no se nos vaya el tiempo, la hora y se nos escape la asistencia. Entonces, voy a proyectar un poco el trabajo. Podemos visualizar. ¿Me indican ustedes? Sí, profe. Sí, Sí, profe. muchas gracias. Repito. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes el trabajo. No sé si está bien o voy a ampliar un chiquitito para que podamos visualizar mejor. Es un trabajo grupal. Ya me mencionaron en la clase pasada que trabajan muy bien de manera colaborativa, entonces tienen sus respectivos grupos de trabajo ya conformados y vamos a realizar estos ejercicios. Antes que nada decirles que solamente un trabajo vamos a entregar, ¿verdad? Un representante va a subir al aula virtual. Esta guía está dentro de la carpeta trabajo colaborativo. Está en Word para que ustedes puedan descargar, puedan trabajar y volver a subir. Entonces allí adentro está la guía. Dice, responder brevemente después del debate grupal. Ustedes seguramente cada uno ya tomó nota de todo lo que estuvimos compartiendo. ¿Cómo se diferencia un docente que transmite contenidos de uno que moviliza recursos? ¿Cuál les parece a ustedes que es la característica fundamental de ese docente que es un mero transmisor de conocimiento y aquel que es capaz de integrar varios recursos dentro de lo que es su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se diferencia? ¿Qué logros o qué objetivos puede lograr dentro de lo que es su desempeño como docente? Todo eso nosotros podemos plasmar en una reflexión, ¿verdad? Después de compartir con los integrantes de nuestro grupo. Y dice también, ¿qué competencias requiere un docente para movilizar recursos múltiples? ¿Qué competencias tenemos que tener? Si tenemos que ser abiertos al cambio, si tenemos que ser capaces de ser investigadores, de estar en constante formación, ¿verdad? Entonces, esas dos preguntitas. Y una actividad práctica donde vamos a elegir eh, un tema, un tema que nos gustaría a nosotros desarrollar, ¿verdad? Si somos del ámbito del derecho, podemos elegir un tema de derecho. Si somos profesionales del ámbito de la salud, ¿verdad? De, mm, de la ingeniería. Entonces, elegir un tema que nos gustaría desarrollar como docentes y elegir dos recursos tradicionales, ¿verdad? De acuerdo a mi tema. Uno de los recursos tradicionales que no voy a poder dejar de lado siempre va a ser el programa de estudios, ¿verdad? Ya sea de la carrera en la cual estoy inserto o quiero
desempeñar. Recursos digitales. ¿Qué recursos puedo elegir para ayudar a dinamizar ya sea el proceso de clase o puedo utilizar también como motivación o puedo utilizar como evaluación en el momento de la evaluación? Y recursos comunitarios. ¿Qué recursos comunitarios puedo aprovechar para el desarrollo de ese tema? ¿Se entiende este trabajo? Sí, profe. Sí, ¿Se entiende? Un solo tema, ¿verdad? Un solo tema, un solo contenido, por decirlo así, y utilizar los recursos. Con los ejemplos que tenemos en nuestro material de lectura, seleccionar qué recursos puedo utilizar para movilizar ese tema para mi clase. Y luego, cada grupo debe elegir una sola palabra o una frase breve, lo que se llevan de la clase de hoy. Por ejemplo, mi grupo que englobando todo, bueno, la palabra eh, innovar con innovar, innovar, ¿verdad? Me quedo con la palabra innovar. Bueno, otro grupo puede elegir Movilizador. movilizador. Ahí está. Una palabra, una frase, o si quieren ustedes crear una frase para compartir conmigo su creatividad, va a estar genial. Y nada más en eso consiste nuestra guía de trabajo. Y la propuesta es subir, ¿verdad? Hasta el domingo 21 de junio, 23:59. Solo un representante, pero aquí, ¿verdad? Eh, vamos a identificar a todos los participantes quienes colaboraron en el trabajo. ¿Qué les parece? Muy bien, profe. Interesante. Muy bien, entonces eh, es una guía sencilla, ¿verdad? Y el tiempo establecido es teniendo en cuenta un poco también eh, las actividades laborales que ustedes realizan en la semana. Entonces, si bien entendemos que sábado y domingo también nos ponemos al día con todo, entonces eso también estuve observando. Entonces, por eso nuestro trabajo vamos a cerrar el domingo a las 23:59 para que cualquier consulta también el siguiente viernes o sábado podamos ir avanzando juntos. Estoy disponible para acompañarles en mi número personal, también mi correo. Creo que no compartí mi correo, pero creo que a través del WhatsApp les es más práctico y es una forma también que yo pueda responderles más rápido. Si no hay consultas, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación responsable, por estar allí. Y yo sé que cuando nos encontremos en forma presencial vamos a hacer una recapitulación de todo lo que estuvimos compartiendo y me van a sorprender con los trabajos. Estoy segura de eso. ¿Algo que quieran compartir? ¿No hay dudas? ¿Está todo bien? todo Todo claro, bien. profe, todo bien. Muchísimas gracias. No se olviden de la asistencia. Muchas gracias también a la profe Fátima, la compañera eh, Serena, las que nos acompañan Con y gusto, fortalecen profe. un poco también nuestro trabajo. Entonces, este espacio, estas 2 horitas, ya tienen ustedes para aprovechar al máximo y poder reunirse con su grupo, ¿verdad? De manera virtual, de manera creativa, para poder avanzar con esta guía de trabajo. Muchísimas gracias, que tengan un buen sábado. Vamos a recuperarnos todos del partido de anoche. Vamos a recargarnos un poco de energía para empezar Gracias, profe. la semana. Muchas gracias a todos Muchas y gracias, profe. podemos encender nuestras cámaras a ver si alguien nos ayuda para tomar las fotitos. Ahí está. Amada, ¿cómo estás, Amada? Ya, profe. Muy bien. Ahí estamos. Algunos están todos súper producidos. Héctor ahí súper bien peinado.
vergüenza. A ver, Hola, profe. ¿cómo están? Hola, Pablo. Me comentaron que en la última clase estuvieron muchísimos, así que en la próxima clase presencial yo también les espero a todos para que podamos conocernos